Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Herramientas Literarias. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, como todos los martes a las 12 del día. Transmitimos este programa desde los estudios de Pulso Sur, el canal de la capital, en Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. El día de hoy nos acompaña un hombre singular, que además de abogado, tiene algo que yo le envidio. Tiene un templo del conocimiento. Y es un negocio sui generis, porque cuando hablamos de negocio podremos pensar únicamente en ir a comprar. Y en este espacio que tiene nuestro invitado, él compra, vende e intercambia. Estoy hablando de una librería. Les presento a nuestro invitado. Él es el licenciado René Hernández Ocotzi, propietario de esta librería, que les digo, la singularidad que tiene es que compra, vende e intercambia. ¿Cómo se llama la librería y en dónde está ubicada? La librería se llama Starbucks, está ubicada en la Benito Juárez, casi esquina con Cristóbal Colón. Hay muchas personas que nos dicen, oye, pero ¿por qué se llaman igual que el negocio de café? Digo, bueno, hay una similitud por sonido, pero Starbucks, del sonido de libros, books, es como el libro estrella o el libro ícono, que no tiene nada que ver con la cafetería de Starbucks, que pues todavía no he visto que tengamos una aquí, pero es dedicada a los libros, al intercambio, compra, venta y cambio. Hay personas que llevan a vender sus libros, hay personas que quieren comprar un libro o que quieren intercambiarlo de cualquier idioma, alemán, francés, hebreo, en inglés, en maya, pues hay un poquito variado. No es una empresa propiamente que haya destinado una cantidad de dinero, porque pues no hay mucho dinero para invertirle, sobre todo en materia de libros, porque hay que hacer una inversión muy fuerte, y pues decidimos hacerlo de manera personal. No es un negocio que llegue ni tenga todas las comunidades como clima, luces y cosas por el estilo. Es exclusivamente para intercambio de libros, compra o venta de libros. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? Bueno, cuando estudiábamos en la Universidad de Quintana Roo, había una casita de madera en la universidad que estaba pues olvidada, y siendo que somos universitarios, pues tenemos que tener creatividad. La característica para mí del universitario es que tiene que promover, tiene que proponer, tiene que dar soluciones, dar respuestas, buscar planteamientos. Y cuando vimos la casita de madera, pues nos llamó mucho la atención, nos gustó, y le pedimos al patronato que nos permitiera pues poner una papelería. Caso curioso, pero casi no se vendía nada de papelería, lapiceros o gomas, nada de eso se vendía. Y fuimos buscándole, nos acercamos a los centros emprendedores de negocios, y pues no había nada que nos hiciera pensar en que se podía invertir, además de que pues no había dinero para invertirle. Entonces, echando mano de la creatividad, pues tratamos de buscar algo que se pudiera vender, y fue precisamente los libros. Nada más que pues los libros tenían un costo de 100, 200, 300 pesos, y buscamos la manera de que fuera más práctico vender libros. Fue que creamos el apartado de libros, y llegaban los estudiantes, y a partir de 20 pesos, 10 pesos, 5 pesos, iban abonándole a un libro. Cuando se daban cuenta ya habían pagado el libro. Esa fue la primera señal de los libros, de que nos gustaba. El estudiante, el universitario, tiene mucho acercamiento con los libros por sus mismas materias. Todas las carreras que hay en la universidad pues siempre nos facilitó esa parte. Además de que el patronato de la universidad tiene una creación de libros muy, muy importante. Es una pena que no se vendan, que no se difundan esos libros, que estén escondidos, pero tiene una creación de libros el patronato muy grande, que cada ciudadano chetumaleño y del estado debe de exigir que no se guarden esos libros, que se vendan, porque hay unos que se están echando a perder, y hay que exigirle más en ese sentido a nuestras autoridades, que pues den a conocer toda esa información que hay, ¿no? Regresamos.
¿Y cómo empezaste voy a ubicar a la gente que, bueno, los que conocen, pues que viven aquí en la ciudad lo van a ubicar, o ya lo ubicaron con la dirección que dio nuestro invitado, pero a los que no la conocen les voy a decir que esta librería está ubicada en el centro de la ciudad de Chetumal, está a unos metros del mercado viejo, el mercado Ignacio Manuel Altamirano, está a otros metros de una terminal camionera, y es una zona netamente comercial, ¿no? Ahora, regresemos. ¿Cómo empezaste ahí en Starbucks? Específicamente, bueno, pues siempre teníamos la iniciativa, hemos trabajado en el gobierno del estado, en el gobierno federal, en el gobierno municipal, hemos trabajado de manera particular, con la reforma judicial, en nuestro sistema jurídico, que todo el procedimiento de ser escrito pues pasa al sistema oral. Tuvimos que retomar estudios con una beca en la UNAM en línea, y pues siempre el acercamiento fueron los libros, y mientras, pues independientemente de que uno trabaje o se dedique a otra cosa, siempre hubo el acercamiento con los libros, y pues yo tenía bastantes libros. Entonces empecé a plantear vender afuera de mi casa libros, hacer un intercambio. Y me comentaba una amiga que es arquitecta, dice, pues hazlo improvisado, de alguna manera tiene que haber un intercambio. Nos gustó hacerlo con madera, porque en madera la fachada era muy parecida a un café allá en Mérida. Hace por lo menos unos 15 años todavía había, en el segundo piso de la Gran Plaza, había una cafetería donde se sentía el olor del café, y la madera pues era fachada con cristales, y esa idea me gustó mucho para vender libros o intercambiar libros y poder vender café. No se ha podido hacer formalmente todo, pero pues con los libros ya empezamos con una pequeña parte, y pues ha crecido. Hemos tenido pues un intercambio a la fecha por lo menos de 2,000 libros aproximadamente, más otro tanto de libros, como de 1,000 libros que debe haber en depósito. La mayoría de los intercambios se hacen en inglés, parece mentira, pero los extranjeros son muy ávidos a la lectura. Los chetumaleños, ¿somos buenos, medianos o malos lectores? Pues esa es una muy buena pregunta, porque los que leen, los chetumaleños que leen mucho. Y los chetumaleños que no leen, pues casi no leen nada. Hay mucha gente que lee en redes sociales. A fin y al cabo, pues siempre es lectura. Yo había visto las encuestas de a nivel nacional, sobre cómo leen los mexicanos, y nos reprobaban porque decían que no leíamos ni 2 libros o 3 libros al año. Y pues yo no estoy de acuerdo con esas encuestas, porque para empezar tenemos que basarnos en datos reales. Yo lo veo, por ejemplo, con mis hijos. Mis hijos en la primaria les dan 10 libros, 11 libros. No podemos decir que los niños no lean, porque pues de entrada tienen que chutarse 10, 11 libros obligatorios, más el diccionario, que pues es un libro. Son 12 libros en promedio que leen los niños que van en un sistema escolarizado. Las personas que no están en un sistema escolarizado y que solamente leen de las redes sociales, del teléfono, pues solo leen, pero el problema es la calidad de lo que leen. No es lo mismo leer algo que alguien dijo sin que lo compruebe. ¿Qué leemos? Exactamente, a verificar lo que estamos leyendo. Y ahí viene otro problema, ¿no? Que ¿qué leemos o en qué confiamos de lo que leemos? Y ahí viene también pues un comentario, porque antes uno pensaba que la prensa pues tenía otra razón de ser, que era más de difusión, pero la prensa realmente no es solamente su función la difusión o la promoción, sino que la prensa, los buenos periodistas nos hacen reflexionar, nos hacen dudar o buscar respuestas o las posibles soluciones de un planteamiento, de un problema que pueda tener. Esa es la importancia de un periodista. El periodista siempre va ligado a la lectura
y al razonamiento. Si tenemos un buen periodista que nos guía, nos va a dar las pautas para buscar la verdad. Si nos conformamos con lo que alguien nos dice y no investigamos, no leemos más a fondo, pues parte del problema somos nosotros, ¿no? ¿Qué tipo de libros tienes ahí en tu establecimiento? Pues hay de todo, hay libros en inglés. Científicos, técnicos, literarios. Hay científicos, hay de idiomas, había un método de alemán, método de aprender francés, método de aprender inglés, libros de bolsillo, libros usados, libros nuevos, libros de intercambio, hay Biblias en inglés, Biblias en francés, Biblias en hebreo, hay libros científicos de algunas otras universidades, revista de investigación, hay mucha revista de investigación técnica, de ingeniería, de método para aprender maya, historia maya, historia mesoamericana, historia de Quintana Roo, pues hay muy variado, hay mucha novela norteamericana, sobre todo de la novela norteamericana común, bestsellers, hay premios Pulitzer, obviamente, pues dicen muchos, el bestseller pues es importante en Estados Unidos porque es el mayor número de ventas, o el Pulitzer a los periodistas que hacen un mejor trabajo. Pero a fin de cuentas siempre es lectura, lo importante es que uno lea, ¿no? Dicen, conocí a un coordinador de un taller literario que no tenía una muy buena opinión acerca de los bestsellers. Sin embargo, decía, la mayor virtud que tienen los bestsellers es que son muy ágiles. Tienen una gran capacidad de síntesis, y el detector que decía Hemingway, el detector de basura, para no decir, bueno, el detector de heces, estos escritores de los Pulitzer no te echan basura, van directo al grano. Sí, hay que reconocer una cuestión. Estados Unidos tiene sus metodologías. Cuando le pagan a un periodista o a un escritor, le pagan $5 por palabra. Y no se miden tantas palabras, pero te lo checan todo te lo revisan a detalle. Y ese tipo de editoriales no tienen un solo revisor, tienen 4 o 5, tienen revisores de notas, tienen cronologías de lo que se dio, se vaya comprobando. Si es basura, obviamente para cada quien, ¿no? Cada quien puede decir, por ejemplo, esta película pues es una basura, pero hay de críticos a críticos, hay de películas o de temas o de actores incluso. Eso pues es muy variado, como dicen, en gustos se rompen géneros, ¿no? Yo puedo decir que me gusta mucho la comida mexicana y tal vez las ensaladas no les dé más importancia, pero a nivel nutricional las ensaladas son más importantes que la comida muy condimentada o con mucho chile. A fin de cuentas, pues lo que importa es que cada quien tenga el valor de decidir qué puede y qué debe de comer de acuerdo a lo que necesita, ¿no? De la gente que va ahí a tu, no sé si llamarle negocio, a tu oficina, a tu espacio, pues porque también la utilizas como tu despacho como abogado, ¿no? Sí, ahí estamos algunos compañeros, hay la titularidad con otros abogados que intercambiamos ideas o que intercambian puntos de vista. Es contable también, hay un contador que se encarga de ver trámites contables. Tenemos ahí, ¿cómo se llama? Pues una variedad de comentarios al respecto, no nos quedamos con un solo punto, es muy variado. Hablemos de los libros. Las personas que van son jóvenes, señoritas, adultos mayores. ¿Qué tipo de personas son las que van ahí, ya sea a buscar un libro o a venderte, o a intercambiar? Pues fíjate que lo que me da mucho gusto es que van niños desde 8 años hasta personas de 90 años.
Hay una persona que es canadiense, debe tener 89 o 90 años, algo así. Ella vive en Shulja y ella más bien es una pues promotora, es una mecenas, por así decirlo, porque nos hace donaciones de 50, 100, 200 libros y ya está rayando como en los 90 años. Todavía ayer fue una persona pues muy estimada, para mí de mucho valor, porque es un epigrafista maya, y él pues fue a comprar ayer un libro precisamente de los mayas, aunque ya sabe él del tema, pero él fue a comprar otro libro de los mayas. Antes que él fue un niño de 8 o 9 años aproximadamente, compró un libro de historias para niños, y es lo que me da gusto, que es variado, van niñas, jóvenes, señoras, señores, y mucha gente dice, pues es que voy por entretenerme. Yo creo que los libros no son solamente para entretenerse, son para solucionar problemas. No será, perdón, no será que lo que quisieron decir, porque ese fue mi caso, es que pasas caminando y ves y dices, ¿de qué se trata aquí? Voy a entrar a ver qué hay. Claro, la curiosidad, o sea, entras, ¿no? por ver qué hay adentro, ¿no? Sí, no, definitivamente, nosotros podemos dedicarnos a lo que querramos, taxista, contador, abogado, funcionario público, pero todos tenemos a fin de cuentas intereses, hobbies, y el libro pues es un desfogue, un descanso, nos relaja. Yo me siento muy a gusto leyendo libros, ¿no? Me preguntaba mi pareja, mi esposa, me decía, bueno, ¿y qué haces cuando te aburres? Yo, pues agarro otro libro, ¿no? pero hay que tenerle el sentido al libro. Y creo que a la mayoría le gusta leer. El problema es que a veces no nos acercamos con alguien que nos guíe, que nos oriente. Yo me acuerdo que cuando era más chico, más joven, yo iba a las librerías y le decía a la empleada, a la dependiente, oye, ¿qué libro me recomiendas? Pues el que le guste. Pero ¿cuál es el más vendido? Pues no sé, no tengo mucho conocimiento, no te orientaban. Entonces ahí pues hay que recordar a los amigos, a los familiares, pues son los que nos orientan. En mi familia pues siempre han leído, desde pequeños leíamos, todo lo que caía en nuestras manos lo leíamos. Claro que no había internet, youtubers, ni influencers, pues era otra la época, era otra la situación, y teníamos más tiempo para dedicarle a los libros. Ver un libro con imágenes pues era nuestra diversión, ¿no? La tele, pues no todos tenían televisor. Mencionaste algo que a mí también me llama la atención. Aquí en Chetumal hay varias librerías y de diferente corte. Hay una, por ejemplo, que está aquí por la calzada Veracruz, casi con Manuel M. Diegues, por ahí, donde te venden exclusivamente libros de carácter religioso. Pero hay otras donde te venden de todo. Pero hay algo que llama la atención. La gente que está ahí al frente de la librería, que es la que tiene el trato directo con el comprador, ¿sabe lo suficiente de libros o nada más son empleados? Pues fíjate, Mario, que aquí hay un punto muy importante, porque a veces yo he pasado por comercios, el que sea, y dice el letrero, solicito empleada que sepa barrer, que sepa trapear, que sepa cocinar. O sea, quieren ocupar una empleada para 4 o 5 cosas y realmente lo que le pagan pues es muy poco, ¿no? Ahí hay que ver la especialización. Desgraciadamente no conozco yo a alguien que me haya vendido un libro que esté especializado en libros. Si el patrón o el dueño de la empresa no le pide a su encargado que se especialice, pues no nos va a poder recomendar un buen libro. Cada persona tiene un corte, tiene una mentalidad, tiene una sociología, tiene una preparación, y si tú lo sabes atender,
vas a tener un cliente, por decirlo así, perpetuo, va a estar comprándote, y tú cuando adquieras libros vas a saber a quién se los vas a vender. Yo pues no hago un negocio propiamente del intercambio de libros, pero pues tampoco va dejando algo de ingreso. Se hace el intercambio de los libros y uno sabe cómo proponer revistas, trabajos, libros incluso en PDF. Ahorita nos está dominando mucho el libro en PDF. Todo eso es muy importante porque pues yo iba a las librerías y muy pocas te decían. Hay veces que yo decía, oye, pues el código fiscal, no, pues no lo tenemos. Digo, pues cómo no van a tener el código fiscal, y pasaba yo, oye, pero aquí está el código fiscal. Ah, pero es que ya está obsoleto. Pues sí, eso uno ya sabrá si lo compra o no, pero no saben lo que tienen en existencias, y eso es un problema porque no solo en libros, ¿no? En cualquier área. Vas a comprar algo de ropa y no tengo, o la persona por no buscar, pues mejor te desecha, ¿no? Digo, será tan mal el sueldo que le dan que no te quiere atender, pero yo creo que deriva mucho de la preparación que le pongamos un poquito a nuestro centro de trabajo, de negocio, porque el libro es muy importante. No va a acabar porque ya tengamos internet, porque ya tengamos otros medios. El libro no va a acabar, la lectura no va a acabar. Y viene otro problema, que todos nos preocupamos por leer, todos nos preocupamos por los medios de comunicación, los medios masivos, pero no le estamos dando mucha importancia al que escribe. No promovemos ni siquiera la escritura, y ahorita cada vez más profesionistas tienen una escritura horrible, horrible. Y eso yo creo que debemos de ponerle solución. Las veces que he ido con los doctores, pues con todo respeto, pero no se les entiende lo que escriben. Hay que estarles preguntando qué dice, porque está horrible su escritura, con toda la pena. Yo he conocido barrenderos, paleteros, que tienen una caligrafía impecable. Mira, no voy a defenderlos, no es mi intención, pero esa inquietud se la planteé a 2 o 3 médicos, amigos que tengo. Ya, ¿por qué escriben tan feo? Lo digo en tono de cariño, ¿no? Y me decían, lo que ocurre es que en las clases de medicina generalmente las dan gente que sabe mucho y que habla mucho, y entonces no te dan apuntes. Tú agarras y sacas tus apuntes de las exposiciones, y entonces ahí es donde ahora sí que tienes que garabatear. Sí, podría ser un pretexto, ¿no? Pero pues yo creo que eso podría ser para sus apuntes, pero no para las recetas. No para las recetas, porque sí, ni los farmacéuticos les entienden a veces. Sí, ¿no? Porque a veces el farmacéutico pues los ponen en un dilema, y ellos pues no hay de y te doy de otro. Pero, por ejemplo, un medicamento para la presión y que no te cure, o sea, no sabemos realmente cómo estamos. Tenemos muchos problemas del hígado, del páncreas, del riñón, y todos esos son órganos muy importantes. A un vehículo le hacemos su afinación y balanceo cada 6 meses, cada año. ¿Y nuestros órganos cuándo? Y si en lugar de curarnos nos dan una pastilla, que todas las pastillas le hacen daño a nuestros órganos, al riñón, al páncreas. Imagínate cómo están nuestros pobres órganos. Por eso a veces pues sí llegamos a los 60, 70, 80 años, pero todos traqueteados, y yo creo que deberíamos de poner más atención ahí con los nutriólogos, porque ellos son los que nos dicen cómo se descompone la célula, lo que comemos, para aprovecharlo. Pero bueno, ese ya será tema de otra plática. Pero sí, yo creo que tan importante es la escritura, pues para que nos comuniquemos, ¿no? ¿Has tenido personas que llegan ahí a tu espacio, biblioteca, que te lleguen a pedir un X título en formato PDF o en documento Word, que te digan, me lo puede conseguir, me lo puede bajar y me lo pone aquí en este USB? Sí, el comercio se ha disparado, se ha
eh, multiplicado o se ha transgenerado, por así decirlo. Antes veíamos el comercio lineal. A una determinada hora se vendía en un determinado local, pero la globalización o los nuevos sistemas de compra, venta y de necesidades nos han enseñado que las ventas y los problemas no son solamente lineales, son en un plano y en 2 dimensiones, o incluso en 3 dimensiones o en 4 dimensiones, porque puede haber muchas soluciones para un solo problema. Y el caso de los libros en PDF es otro, porque muchas librerías dicen, PDF yo no vendo, porque no le gano, o más bien no han sabido cómo hacerlo para ganarle. Y sí, he vendido, he descargado en PDF, se ha conseguido. Incluso me tocó una enfermera que no tenía quien le imprimiera en PDF. Le hice la impresión. En aquel entonces funcionaba mi impresora, y era un libro muy importante de medicina, una patología o algo así, y eran 2 libros. Solamente por hoja se le cobró como $1, 80 centavos, algo así. Cada libro tenía como 800 páginas, imagínate. Fueron de los 2 libros casi 1,500 pesos solamente por la impresión. Un libro de medicina muy, muy importante. Y que aquí no lo iba a conseguir. Y que aquí no se iba a conseguir, y menos pues un volumen de ese libro. Hay muchos libros muy importantes que solo los tiene España, que solo los tiene Argentina, y pues no tenemos aquí en México, y tenemos que vislumbrar, ir más allá de las librerías comunes que están todas olvidadas, y entender que ya hay un nuevo sistema. Hay libros en PDF, libros en línea. Sí se puede leer, muchas personas pueden leer en la tablet, pero no es lo mismo tener el libro, hacer una anotación, que leer en la tablet. Es incómodo y lastima mucho la vista, ¿no? Eso es lo que no se va a poder sustituir con el libro. Y hay escritores de diferente género que les publican editoriales de internet. Yo conozco uno, por ejemplo, que ya estuvo aquí en este programa, que escribe terror, Jesús Quintanilla Osorio. ¿Él de dónde es? Él es de acá de Chetumal. Él escribe, repito, narraciones de terror, es lo que más le gusta, y ensayos también, ¿no? Y de vez en cuando poesía. Él todas sus publicaciones las hace en una editorial de internet. Sí, ahorita se han disparado mucho las editoriales. Bueno, la forma de comercialización nos ha dado esas ventajas. Son nuevos modelos, y hay que poner mucha atención, porque hace, no sé, 20 años no pensábamos que alguien pudiera tener como profesión el deporte, cantar, escribir, actuación, cosas de ese tipo. Y ahorita pues hay tantas posibilidades de dedicarse a algo o a 2 cosas que pues tenemos que aprovecharlas, y si las sabemos aprovechar bien, pues podemos incluso formarlo como una fuente de ingresos. ¿Qué ventaja le ves al libro físico sobre el libro virtual? El libro físico, bueno, el libro físico trae toda una industria de creación de libro, pastas, pues el papel, las impresiones, la tinta. Los impresores, meramente. Sí, los impresores y la venta. La cuestión ahorita con las regulaciones ambientales, pues obviamente no quieren que se tiren árboles, que se corten árboles, que se talen árboles. Entonces ahí tiene que haber una modificación, y ahí nos damos cuenta de que, por ejemplo, el sargazo se puede ocupar para crear páginas para hacer papel, como la celulosa, para crear el papel. El sargazo, hay el bagazo de la caña de azúcar, el bagazo, todos los materiales, el del maíz, el de la caña, todo es perfectamente utilizable. No tenemos la necesidad de destruir árboles, podemos hacerlo con los residuos,
Hay un niño, no me acuerdo si en Estados Unidos o en Canadá, un niño de 8 o 9 años, diseñó un lápiz a partir de hojas de árbol. Las hojas de árbol que caían se hacían lápices. Es una idea muy innovadora y yo creo que ese tipo de ideas debemos de retomarlas. El libro tiene una función. Al menos yo cada vez que tengo un libro a la mano me relajo, lo leo, me introduzco en esa aventura. Un libro es una aventura. Yo leo mucho porque me gusta, pero leer es algo tan normal como platicar con otra persona. Yo siempre he pensado que los libros son personas. El hecho de que interactúes con un libro es como interactuar con otra persona. No estarás muy de acuerdo con todo lo que diga el libro, pero vas aprendiendo otra forma de ver las cosas. Y eso es muy importante porque si como sociedad crecemos sin respetar la otra parte o nuestra contraparte, sin entenderlo, pues vamos a crecer aislados, vamos a crecer peleándonos con todo. Y eso no es posible, solo nos hacemos daño a nosotros mismos. Tenemos que aprender a convivir con otras formas de pensar. El poder subrayar, hablo del libro físico, el poder subrayar, hacerle anotaciones, colorear párrafos, frases, las palabras que no entendemos, poner su definición, ¿esas también son ventajas? Pues fíjate que dentro de la universidad o lo que era el bachillerato, teníamos prohibido subrayar, doblar hojas, obviamente con los libros que no son nuestros, sí, porque no son nuestros, pero con nuestros libros incluso nos decían los maestros que no lo hiciéramos, pero a mí me ha tocado ver, no hay nada más triste para una persona que vende libros, no hay nada más triste recibir un libro y darnos cuenta de que ese libro nunca se leyó, de que ese libro casi trae la nota pegada a la pasta o a algún lado, ese libro nunca se leyó. Eso es triste para un librero, para una persona que se dedica a los libros, y peor para un autor, que no lean su libro. Yo voy de acuerdo que no rayen los libros que no son suyos. Eso pues está muy bien. De una biblioteca. Exactamente, pero nuestros libros, los que son nuestros y que nosotros los compramos, sí debemos de poner anotaciones, subrayar. Los que me conocen, los que son mis amigos, saben cómo están mis libros. Están anotados, tienen apuntes. Es una interacción con los libros. Yo siempre he pensado, pues un libro pues es como tu pareja. La tienes que hacer tuya, la tienes que abrazar, la tienes que apapachar, tienes que hacerla sentir que es tuya. El libro tienes que leerlo, tienes que entenderlo. Me ha tocado libros que no lo entiendo, o esa palabra que dijo ahí venía en latín y yo ni siquiera lo sabía, pero tienes que buscarlo, tienes que desentrañar ese lenguaje. Ahorita con el nuevo sistema APA, el APA es un sistema que crearon los psicólogos de escritura o de forma que debe de llevar para dar a explicar mejor una idea, una investigación. Te ponen un pie de página, te ponen entrecomillado, te ponen cómo debes de citar para no crear un problema de derechos de autor. Es todo un sistema muy importante. Tú ves un libro y puedes saber si ese libro fue creado por una persona científica, por un especialista, o si no fue creado por una persona. ¿Por qué? Porque tiene los índices de página, los señalamientos, los corchetes y una serie de claves. Entonces ahí es donde tú puedes apreciar qué tan profundo es ese trabajo en materia científica. Me ha tocado, por ejemplo, una página en donde más de la mitad del libro son anotaciones científicas y un pequeño párrafo es lo que va desarrollando como idea central. Ese es el valor de cada libro, ¿no? Cada libro tiene su valor. Yo sí creo que es importante hacer anotaciones en el libro y guardarlas, porque tiempo después, pues tú puedes regresar a ver ese libro y puedes ver que a lo mejor ya tenías una idea de cómo debería de ser algo y tú lo previste en ese tiempo, en esa fecha. Yo creo que es muy importante la interacción con los libros.
Definitivamente. No recuerdo si me lo dijo algún maestro en un aula o algún escritor, pero lo retomo, lo aplico a lo que tú decías. Un libro que ya fue leído y que no tiene anotaciones es un libro muerto. Un libro con anotaciones significa darle vida, significa que ya fue absorbido, que ya fue asimilado. Sí, definitivamente no podemos creer, no podemos pensar que haya una persona que no haya convivido con otras personas. Es imposible de pensar. ¿Por qué entonces un libro tendría que estar sin haberse leído? El que lo hace a lo mejor tardó 1 año, 2 años en crearlo. 30 años se han tardado. Hasta 30 años se han tardado. Y todo con la finalidad de que alguien más lo lea. Un libro fue diseñado para leerse. No fue diseñado para adornar una biblioteca. No fue diseñado para ser regalado y servir de objeto de adorno. Esa no es la finalidad de un libro. Yo veo muchas veces libros de gobierno que los hacen en papel cuché, brilloso, pesado, laminado. Son unos libros no muy gruesos y pesados. Y solamente son fotos, imágenes. No hay nada más que sea un desperdicio que ese tipo de libros. Pesados, caros, con tantas imágenes y fotos, cuando el libro, el mayor peso posible, pues es lo mejor para que se lleve y se traiga. Definitivamente la mayor importancia de un libro es aquel libro que te da información, que te deja información importante. La calidad, pues bueno, tú ya puedes decir si fue buena o fue mala. Por ejemplo, un código penal puede ser lo más aburrido que veas en tu vida, un código de procedimientos, un código fiscal, una ley del ISR es lo más aburrido que puedes ver, pero sin embargo es información objetiva y que siempre la vamos a tener ahí, que dependemos de eso. Fíjate que hay un escritor famoso por su seudónimo Stendhal, autor de, voy a mencionar los más famosos, La Cartuja de Parma, Rojo y Negro, y de otra novela que se adelantó con mucho a los temas, creo que es Amancia o Armanda, y este escritor dice que para escribir La Cartuja de Parma y Rojo y Negro, todo lo sacó leyendo el Código Civil. Es increíble. Yo veo muchos escritores mexicanos que eran buenos escritores y eran abogados, eran contadores. Parece mentira que todas esas historias, grandes historias, fueron creadas a partir de algo objetivo. De hecho, los personajes de libros a veces pues decían, pues no fue basado en nadie en sí, fueron imaginarios, pero ya con el paso del tiempo nos damos cuenta de que eran sus familiares, sus primos, sus tíos, sus hermanos, sus vecinos. Tomaron modelos de la vida real. Toman modelos de la vida real porque no hay nada más ficticio que la vida real. Todo lo que nunca nos imaginamos que sucede, lo tenemos en la vida real. Así de sencillo. Si nos pusiéramos a pensar, por ejemplo, en los mayas, todo lo que pasaron. Ahorita acaba de pasar un huracán muy fuerte, todavía lleva 30, 40 horas estacionado en las Bahamas y bordeando la parte de Miami, la costa de Estados Unidos, 30 horas, 40 horas. Y ya destrozó las ciudades por las que topa están destrozadas, tienen 2, 3 metros de nivel que subió el agua. Imagínate cómo le hacían nuestros mayas de aquellas épocas con un ciclón. Ahorita podemos decir, ¿cómo era que tenían tanto respeto por esos dioses, el sol, el agua? ¿Cómo era posible que pudieran tener respeto por ellos? Pues imagínate vivir en un huracán, vivir en un trueno, ver el sol. Pues ahora sí que, como dice el dicho, amar a Dios en tierra de indios, ¿no? Eso era lo fundamental. Era lo que le daba respuesta a lo que ocurría en su entorno, ¿no? Era lo que le daba respuesta a lo que sucedía en su entorno. Mucha gente decía, ¿por qué el hombre tiene que fijarse la figura de un Dios?
Pues porque por más ignorante que fuera el hombre, siempre buscaba respuestas y quería saber por qué el sol se ocultaba, por qué el sol nacía. Aquí estamos llenos de cultura, estamos llenos de sitios arqueológicos, vestigios mayas, y todos esos vestigios tienen una razón de ser. El de aquí de los mascarones de Cojunlich representan en los edificios la puesta del sol cuando se ocultaba, y cuando se ocultaba ellos pensaban que pasaba por debajo de la tierra que se ocultaba y volvía a renacer otra vez. Los mayas hace miles de años ya sabían que la tierra viajaba, se trasladaba, ya sabían que había un Xibalbá, sabían que había un camino blanco, lo que los griegos llamaban la Vía Láctea, ellos lo llamaban el camino blanco, porque ellos ya sabían que viajábamos en una Vía Láctea, y eso hace miles de años, y nosotros no nos hemos detenido a pensar esos pequeños detalles que ahorita los damos por hecho, pero que no los profundizamos en nuestra forma de pensar. Regresemos a los libros físicos, a los tangibles. Yo recuerdo antes la mayoría de libros traían puras letras. Muy raro era el que venía acompañado de ilustraciones. Pero de unos años para acá han adaptado novelas, cuentos, cualquier género, lo han adaptado y le han metido más imágenes. Yo te pregunto, Lick, tú que lees y que además tienes un espacio donde la gente puede llegar, comprar, intercambiar o regalarte libros, ¿nos ayuda o nos mocha la imaginación tener un libro con muchas ilustraciones? Hablo de literatura, no de cuestiones técnicas ni científicas. Ok, de literatura. Bueno, yo he aprendido que los maestros, los profesores, pues que estudian pedagogía, les enseñan que nuestro conocimiento es kinésico, el otro es bueno, son 3 o 4, no me los sé todos. Y ellos refieren que es kinésico o es interpretativo o tiene otras características, precisamente por eso, porque son más de visualizar la imagen o de imaginarla o de suponerla. Y si es una cuestión pues de ciencia ficción, pues sí te hace imaginarlo. Pero si tienes una característica especial, por ejemplo, para mí me ayuda mucho darme una idea por la visualización, porque a lo mejor tú te puedes hacer una idea, pero la imagen, la representación te da una idea más amplia. Pues hay un plano muy variado, ¿no? Hay gente que es muy imaginativa. Si tú tienes un plano muy imaginativo, pues te va a ayudar. Yo me acuerdo que leí el libro de Arthur Conan Doyle, El perro de los Baskerville, y te ayudaba porque te describía una ciénaga pantanosa, oscura, donde se ocultaba un perro que era una bestia feroz que destrozaba a las personas. Entonces, pues yo me hacía una idea de que todo era oscuro, todo era lúgubre, pero tal vez tener una pequeña imagen, me hubiera ayudado, ¿no? Pero te repito, hay personas que son fáciles de imaginarse ciertas cosas y otras que son más visuales, ¿no? O sea, para la creatividad, para la fantasía, para la imaginación, ¿es mejor un libro de pura letra? No creo, porque te repito, los que son pedagogos, los que son maestros, ellos saben cuántos tipos de conocimiento hay o de aprendizaje, y ellos tienen muy claro que hay personas que son más visuales y hay otras que no lo son tanto. ¿A qué me refiero con esto? Que hay maestros que pueden estar enseñando en el pizarrón y hay un grupo de niños que lo va a entender, pero hay otros que se van a distraer. Si no le pones una imagen, se van a distraer y no van a poner atención. O sea, como a llamar la atención, por así decirlo. Asociativa, eso facilita. Como una cuestión asociativa. La absorción de lo que estamos leyendo. Sí, porque a veces somos tan imaginativos que si tú me dices,
grande, pues yo puedo pensar grande de este tamaño, o una persona puede pensar más grande todavía. Entonces tiene que haber un parámetro de lo que se está describiendo para entender la idea central, ¿no? Pero definitivamente el libro viene muy relacionado a su venta. Hay lectores que dicen, bueno, si yo pongo un libro de puras letras, va a ser aburrido para unos. Si le pongo unos dibujitos, va a ser más interesante. Nada más que hay una cuestión, las personas que ya están acostumbradas a leer, no les interesan las imágenes. Fíjate que ahorita que hablas de todo esto y de los pedagogos, yo no me imagino a un premio Nobel, llámese Gabriela Mistral o Octavio Paz o Gabriel García Márquez o Germán Hesse, de cualquier nacionalidad, que sus libros vinieran acompañados de ilustraciones. De ilustraciones, pues fíjate que la característica del buen escritor, el buen escritor tiene que llamar la atención de su lector. ¿Y cómo va a llamar la atención? Pues sumiéndolo a ese mundo, a esa narrativa que él tiene. Por eso es importante la narrativa. Tienes que hacerla clara, tienes que abrir y despertar el interés del lector, porque se lo tienes que describir, tiene que ser descriptiva. El escritor tiene que tener todas esas cualidades. La prosa es muy importante. Hay muchas personas que tienen una prosa clara, pero a veces hay unas personas que queremos decir tanto y que a veces enredamos más en la forma de hablar. Por eso tenemos que saber cómo decimos las cosas, ¿no? Ahí viene el verdadero sentido del escritor. La prosa, la forma de cómo clarifica las ideas, porque si no, puede enredar y confundir a su lector. Había un escritor muy famoso, Ramón López Velarde. Era tan profundo en sus descripciones que las adornaba demasiado, pero de repente te sacaba unos significados que tenías que buscar por otro lado para entender ese poema, ese escrito. Son escritos, son poemas que no los entiendes a la primera, pero que trascienden a través de los tiempos, ¿no? Fíjate que a mí me pasó con un actor mexicano, Fernando del Paso, con un libro que se llama Noticias del Imperio, que tiene que ver con la vida de Carlota, la esposa del emperador que importó los conservadores o la derecha en México, ¿no? Que fue fusilado en el Cerro de las Campanas por Benito Juárez García en el Cerro de las Campanas, y es un libro de como de 1000 páginas y como que por momentos mentalmente le digo al autor, ¿para qué me dices tanto pudiéndomelo, no? O sea, hay autores difíciles, ¿no? Sí, densos. Sí. Muy densos. Lo que pasa es que esos autores es tanto el conocimiento que a veces uno los lee y dice uno, qué bárbaro, es un cúmulo de conocimiento resumido y uno se da cuenta a través de leerlos. Por ejemplo, Ramón López Velarde en algún momento hablaba de los mejidos. Los mejidos, de hecho había un escritor, un periodista, Miguel Mejido. Sí. Muchos dicen que era de los mejores periodistas. Tenía una columna muy famosa durante años, ¿no? Los Intocables. Sí, Mejido, pero yo decía, bueno, Mejido, ¿de dónde viene? Y Ramón López Velarde hacía alusión del pueblo de los Mejidos. Y buscando un poquito encuentro ahí por la Biblia o en un pasaje que se llama de los rollos del Mar Muerto, que hablaba del pueblo de los Mejidos, que era un grupo de guerreros, luchadores, que no se vencían y que peleaban y luchaban y defendían a sus familias. Y digo, bueno, toda esa alusión viene por Ramón López Velarde, que sabía que había un pueblo que sin tener agua, que sin tener comida, luchaba por defender a su pueblo, porque su pueblo no se extinguiera. Entonces, esos pequeños detalles nos dicen mucho. En pocas palabras, nos están dando a entender
una vastedad de información. El famoso libro, El Quijote de la Mancha, decía una persona que era la máxima representación de la literatura española, y dicen, bueno, no es una máxima representación de la literatura española, sino del idioma castellano, pero no era porque esa fuera la forma de hablar de aquellos tiempos, era porque un lenguaje tan común y tan vulgar en aquellos tiempos trascendió, que llegó a ser el bestseller, por así decirlo, de aquellos tiempos. No era como se hablaba en las altas esferas, el lenguaje que utiliza el Quijote de la Mancha. Era el lenguaje común, el lenguaje vulgo, pero llegó a trascender tanto que se utiliza en toda Europa para aprender español. En Alemania lo utilizan como libro de cabecera para todos los que quieren aprender español. No nos sorprenda que encontremos ingleses, alemanes, suizos, diciendo encina, vamos a comer encina, o pone esta cobija encina, pero encina viene de ese lenguaje del castellano, del Quijote de la Mancha, era el lenguaje común, y nosotros el ancina o el para que lo veas, el juntar el apóstrofe pa, lo veíamos con nuestra gente de nuestras comunidades de la sierra. Ese era el lenguaje que les enseñaron a ellos cuando llegaron los españoles, y ese lenguaje pues ha perdurado hasta ahorita, y era el lenguaje que traía el Quijote de la Mancha. No era la máxima expresión de la literatura como un Hamlet, como un Otelo, sino que era el lenguaje común que se hizo tan popular por las historias que contaba el Quijote de la Mancha. Bien, nos podríamos pasar, creo que horas hablando de libros, ¿no? Pues sí, apenas esto es un pequeño, una probada. Pues he visto tu programa, pues me ha llamado mucho la atención. Ya habíamos platicado en otras ocasiones. Yo siempre a los amigos que conozco, pues estaré de acuerdo con unas cosas, con otras no, y siempre he agradecido que nos permitan expresarlo. No por eso dejamos ser más amigos, ¿no? Yo creo que es un programa muy importante que atiende esos detalles. Te he visto hablar de muchos temas tan variados que dije, pues ojalá un día podamos estar ahí. Mira, ya se nos hizo realidad. No, vamos a extender el gusto por la lectura. ¿Algún mensaje para que la gente lea, para que la gente que tenga un libro y lo quiera vender o canjear, o que quiera comprar un libro usado y no sepa dónde? ¿Algún mensaje para este público? Sí, nosotros tenemos el intercambio de libros, que pues es más como un club, más como una cuestión pues entre amigos, entre conocidos, o aunque no nos conozcan, es intercambio de libros. Cambio, compro y vendo. Pueden intercambiarlo por algún otro libro. No solamente estamos nosotros, fíjate que vi otra librería, pequeña librería, más bien es como un vintage, que venden cosas viejas o cosas antiguas, aquí en la Belice, cerca de donde yo estoy, en la Belice, por donde está el restaurante Mi Viejo. Me pareció bastante bueno también ahí. Hay otros precios también. Hay de todo, ahí venden desde discos de los viejos acetatos hasta ropa. Sí, es muy interesante porque Relojes. También creo que pueden llevar ahí también sus cosas a vender. Ya de las librerías que antes conocíamos, pues ya no he visto que funcionen, ya están obsoletos los libros, ya no podríamos recomendar. Hay otras que venden, pero son libros de escuela. Yo creo que son lugares donde debemos de cuidar todo lo que es libro. Acérquense, véanlo. A lo mejor ustedes allá en su casa tienen algún libro, léanlo, porque a lo mejor ese libro tiene un mensaje para ustedes, y tal vez ese mensaje les abra la vida, los ojos, o les solucione algún problema. Y si pues no lo quieren, pues llévenlos a vender, a regalar o a donar, o intercámbienlo por otro que les pueda servir. Pero recuerden que un libro sin leerse están haciendo un daño a esa persona que se los dio, o si ustedes lo compraron, pues están haciendo mal uso de ese libro. Mejor denle un buen uso y aprovéchenlo. Bien, hemos llegado al final de este programa, de esta emisión. Estuvimos hablando
de una librería que se llama Starbucks, que está ubicada en el centro de Chetumal, casi en la confluencia de las calles Juárez con Cristóbal Colón. Y le agradezco al licenciado René Hernández Ocotzi, que haya estado con nosotros. Pues gracias por invitarnos aquí a tu programa, que pues es muy interesante, y trato de no perderme lo más posible, y con temas pues que necesitamos saber los chetumaleños. Y bueno, ya sabe usted, si quiere buscar un libro usado, puede ir aquí a la librería Starbucks. Si quiere cambiarlo, puede ir ahí, y si quiere comprar, también puede ir ahí. Sí, incluso también si quieren reparar sus libros, porque a veces se dañaron, pueden ir allá también con nosotros para la reparación. Costurados. Costurados o pegarles la pasta. Encuadernado. Pasta dura, pasta blanda. Exactamente, ahorita sobre todo con los libros de primaria, pues a mí me toca reparar los libros de mis hijos, ponerles una pasta, reforzarlos. Todo eso lo hacemos allá, pues como un hobby, porque nos gustan los libros. Nuestra área es otra, pues nos dedicamos a lo del despacho contable, al despacho jurídico. También vemos otras cuestiones comerciales, pero nos gusta el tema de los libros. Incluso para alguien que ya tiene escrita su tesis y quiere darle una bonita presentación, los puede llevar con ustedes y que les diga: quiero que le pongan pasta dura. Claro, también se pueden pastar documentos tipo tesis, también se pueden reparar libros, pues ahí nos dedicamos un poquito a todo eso. Te voy a llevar algunos que yo tengo allí. Muy bien. Muchísimas gracias nuevamente. Claro que sí, Mario, mucho gusto de estar contigo y con gracias ustedes. Al equipo de producción que hizo posible esta transmisión desde los estudios de Pulso Sur, el canal de la capital. Muchísimas gracias a las personas que nos dieron lo más valioso que tienen, su tiempo al ver esta transmisión, y los comentarios más adelante o después de este programa los voy a contestar. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes a las 12 del día en Herramientas Literarias. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.